María Castañeda, qué gusto volver a saludarte y estar ahora en un evento ya presencial. Ya estamos otra vez en esta vida regresando poco a poco. Y con un tema que, pues, muy oportuno y necesario para todos, que es la salud mental. ¿A quién tenemos ahora, María, de invitado? Pues tenemos nada más y nada menos que al doctor Ricardo Alcocer Lujambio. Él es egresado de La Salle, primera generación, médico cirujano, y con una especialidad en psiquiatría por la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Y un gusto, Luis Fer, también de verte otra vez. Qué padre que estamos aquí de nuevo. Doctor, bienvenido. Gracias. Esta es su casa y muy agradecido por este diálogo que debo comentarles. Nos hizo favor ya de contestar previamente unas preguntas y en base a ellas estableceremos y continuaremos el diálogo. Entonces, en el formato iremos leyendo lo que puntualmente nos dijo. Doctor, salud mental. Usted nos comenta de qué es el efecto psicoemocional en el ser humano. Tiene diversos factores y que mediante el adecuado balance de la interacción entre su biología, emoción e intelecto, y aquí vienen los puntos centrales operacionales que usted dice, le permiten generar y mantener congruentemente las capacidades intelectuales eficientes y las respuestas emocionales adecuadas a las demandas y adaptativas al entorno. Un concepto que le agradezco mucho que haya trabajado. Y empecemos por el principio. Usted habla de un adecuado balance entre la interacción entre su biología, emoción e intelecto. Así es. El factor mental es un término muy genérico que se refiere tanto a capacidad intelectual como a la adecuada respuesta, porque de otra manera, si fuera inadecuada, sería ineficiente o menos eficiente. Se habla de adaptación porque es la integración dinámica de esos tres factores, también a cierto punto arbitrariamente separados de intelecto, emoción y la biología del organismo, pero que en esa interacción que tienen, en la medida que estén actuando eficientemente cada quien en ese dinamismo que implica precisamente esa interacción, nos va a dar un mejor resultado adaptatorio, quiere decir, la mejor respuesta posible para resolver el reto que el entorno nos está planteando. Obviamente, si hablamos de terreno mental, pues sí hablamos de cómo podemos enfrentar el mundo, pero cómo nos sentimos ante este tipo de circunstancia. Y cuando nos sentimos de alguna manera inadecuada o inoperantes, que no damos el resultado, obviamente eso cae en una categorización de que estamos teniendo una menor capacidad, eficiencia de responder a los retos que tenemos desde la esfera mental del ser humano. Y desde este punto de vista, entendiendo como una respuesta adecuada, ¿cómo se ve una persona saludable en términos de conductas observables? La conducta observable obviamente depende de qué definimos por conducta buena o no buena, adecuada o no adecuada, sana o no sana. Por lo tanto, las definiciones obedecen a su tiempo y circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? La definición de la OMS, que es la clave de toda la pregunta y todo el desarrollo de este panel, es una definición como muy absoluta, como muy ideal, lo cual no es malo como aspiración, como deseo. El tema es que lo podemos cumplir y en la realidad nunca hemos cumplido un tope real de tener una salud mental, ni en el mundo, ni como individuos, ni en las distintas épocas, entre otras porque obedece a qué parámetros se establecen lo que es la salud mental, y por otro lado, cómo la establecemos o para qué la establecemos. Sabemos que ha habido regímenes donde se cataloga como enfermedad mental, por ejemplo, la disidencia. Eso no tiene nada que ver con el tema médico, pero desde el punto de vista de definición y por lo tanto de actuación desde los liderazgos en el mundo, se utilizan. Y ha habido cantidad de elementos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, sí es importante que logremos rescatar lo que nos importa de la definición. Yo creo que lo que hay que rescatar de la definición es entender que tenemos que buscar, como le llamemos a esto, como lo definamos, pero que sea operativo, que efectivamente nos dé una eficiencia en lo que está necesitando el ser humano individualmente y lo que necesitamos colectivamente.
Así es como yo entendería esta situación. Una eficiencia de salud mental en COVID, ¿cómo la veríamos? En COVID, yo creo que la respuesta a COVID en cuanto a eficiencia en salud mental, pues tiene que ver a partir de la amenaza que representa el COVID. El COVID es una enfermedad también, pero no es una enfermedad, las conocemos también de hace miles de años, es una enfermedad reciente, que aparece formal oficialmente alrededor de 2 años y medio, casi 3 años. Recordemos cómo era una anarquía completa para diagnosticar, para hacer tratamientos, y finalmente el inicio, aunque no gustó a las autoridades, que en cierto punto tenían razón, pero no gustó, pero había que hacer algo. El médico tenía que enfrentar. Entonces el médico empezó a hacer ensayo-error con lo que podía deducir de cómo veía los síntomas y los tratamientos previos con síntomas semejantes, no necesariamente los mismos en cuanto a origen, y así se fue logrando que hubiera casos que se iban rescatando desde el principio. Al paso del tiempo se ha podido sistematizar más ese conocimiento porque hay más conocimiento, hay más experiencia, ha habido otros factores que han también intervenido, se logró tener la vacuna realmente rápido como habitualmente se requieren las vacunas y todo eso fue conformando una disminución del temor, pero la primera impresión en el ser humano, en el grupo, fue de grandísimo temor. Y no solo fue temor, el golpe emocional que nos representaba más allá de la angustia, ese dolor, esa sensación de vulnerabilidad, cuando uno veía en los noticieros salir los camiones de los militares con ataúdes en el norte de Italia, no recuerdo si Turino o Milán, era terrible ver eso. Cuando veíamos que en otros lugares, en Ecuador había gente en la calle, muriéndose en la calle, los familiares. Fue de veras una situación, la palabra apocalíptica suena exagerada, pero como sensación fue muy fuerte. Entonces, al ser fuerte, viene la respuesta precisamente emocional, la respuesta mental de cómo nos adaptamos. Y justo lo que genera una primera respuesta positiva, que es a protegernos, es esa base de lo que es la respuesta emocional, que es el miedo, el temor. El temor se suele leer como negativo. El temor es la primera medida que nos protege. El temor es el que me dice, esto me amenaza, corro o me defiendo. Eso es mediado biológicamente por la hormona adrenalina. La adrenalina se va a mantener mientras esté el estímulo agresivo, el estímulo hostil, interactuando con la persona o la comunidad que está sufriendo el efecto. Entonces, se sostiene el efecto de la adrenalina y eso va generando síntomas inmediatos o síntomas en mediano y largo plazo, que se traducen a los cuadros clínicos de lo que puede ser una respuesta de pánico, el ataque de pánico o conducta o crisis de angustia, el trastorno que se generaliza porque dura en el tiempo y permanece, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Eso es como se clasifica actualmente este tipo de respuesta en su dimensión patológica, porque no perdamos de vista, miedo es protección y angustia, por lo tanto, es protección. Angustia no se está reduciendo a solo siento zozobra, no sé qué me pasa, me siento amenazado y no sé por dónde viene. En el miedo ya es más específico, ya sé por dónde viene la amenaza. Si sé por dónde viene, tengo capacidad de responder, pero en la angustia no. En este caso, al principio no sabíamos nada. Vuelvo a lo mismo, se vivió muy terrible en todos los entornos. Uno como persona susceptible de enfermarse y cuando nos toca también entrarle como comunidad y particularmente como médicos al tema, pues también la misma historia. Entonces, esa respuesta es la que nos permitió precisamente, ahí viene el concepto de integración, utilizar los factores cognitivos, los factores intelectuales, para lograr la mejor respuesta posible, la mejor adaptación posible. Finalmente, el proceso de vida, en la perspectiva que estamos hablando, es mantenernos en vida en la mejor condición posible. Que como humanos hablamos la mejor condición posible, la salud, que es un término también muy amplio, también con sus aristas. Y en un área específica como es la mental, bueno, la capacidad de respuesta emocional. ¿Qué pasó en esto? Obviamente nos hemos quedado todos con un nivel de angustia. Las personas podemos negar las cosas, pero claro que estamos viviendo todavía la amenaza del COVID por una razón muy simple. No tenemos una certeza de que esto ya está controlado. Y no la vamos a tener, lamento decirlo así, no la vamos a tener, pero no lamento decirlo porque a la vez creo que hemos tenido la capacidad de resolverlo, finalmente se ha ido controlando y vamos a tener capacidad para seguirlo controlando. Controlar es mantener ese equilibrio. Si pensamos en salud como ausencia, como nunca más nos va a pasar,
olvidemos de este tipo de definiciones. Ahí es donde no hay que perdernos en las definiciones. Creo que es muy clave comprender bien a qué nos referimos con cada concepto que solemos llamar definición. Usted no sé, en uno de los puntos que hablamos de las características de la falta de salud mental, nos dice todo aquello de la emoción y conducta que disminuye, obstaculiza o anula la eficiencia a la capacidad adaptativa. Sí, a poder responder. O sea, lo que disminuye, obstaculiza o anula. Entonces, hubo mucha gente que se disminuyó, muchísima, que se obstaculizó y que se anuló ante la Por supuesto. No, de hecho, no sabemos qué hacer al principio. Estábamos casi paralizados. Ya se fue retomando poco a poco, pero individualmente, claro que pasó. Hubo gente que se suicidó luego se suicidó. Las tasas de suicidio, ese punto quizás salga más adelante otra vez, en el mundo están elevadísimas a partir del COVID. Ya venimos con tasas de suicidio más elevadas por otro tipo de factores también, de cómo funciona el mundo, lo que el mundo ofrece, etcétera, etcétera. Pero en el caso concreto del COVID, mucho suicidio y vienen conductas mal adaptativas. En esa búsqueda de adaptación, no todo es una adaptación correcta. La vemos en el COVID también, COVID-19, pero es una conducta que ya conocemos que existe, que son precisamente uso y abuso de sustancias, y sustancias aparentemente inocuas, como son tomar café, tomar alcohol, usar sustancias ya más pesadas, cocaína, las bebidas energéticas, aparentemente son inocuas. Hay que tener mucho cuidado. Se ha incrementado tasa de infartos en consumos altos de estas bebidas en gente joven. Es decir, si no tenemos una conciencia clara de cómo vamos a manejar esto, vamos a seguir con las evasiones, las que tuvimos en los domicilios de la violencia intrafamiliar. Vamos a tener condiciones de respuesta depresiva. No hablo particularmente de depresión como entidad categorizada como enfermedad, porque es muy amplio el tema, pero la respuesta adaptatoria es una respuesta depresiva también, y la respuesta represiva también nos aísla, nos está minimizando, justamente nos está reduciendo, y por lo tanto somos más vulnerables con eso. ¿La gente se llega a dar cuenta de la disminución o obstacularse? Yo creo que sí, nos damos cuenta, y además nos angustia, porque nos damos cuenta que no estamos pudiendo. Precisamente cuando tenemos más conocimiento, más fundamento, y eso vendrá en el punto de información, a más información, menor incertidumbre, por lo tanto mayor seguridad para reaccionar. Decía anteriormente que la angustia y el miedo son formas como parte de nuestro sistema inmune emocional para adaptarnos al medio, y viendo las tasas de suicidio, la OMS habla de 300 millones de personas deprimidas en la actualidad, y que para el 2030 la principal causa de muerte van a ser las enfermedades mentales. ¿Hasta qué punto el miedo y la angustia o estas emociones adaptativas son funcionales en términos de toxicidad, en términos de ponerme un límite, y se vuelven crónicas y se vuelven destructivas, ¿no? Porque no tenemos una educación Claro, emocional. Si lo vemos demográficamente, evidentemente no tenemos respuesta, puesto que estamos teniendo mucho más suicidio, más enfermedades. Usted tocó ahorita un punto tangencialmente, el tema de la respuesta inmune. La respuesta inmune es otra parte del organismo que también se ve supeditada y condicionada por la respuesta emocional. Cuando hablamos del estrés, una palabra que también se emplea mucho, nos vamos a referir a la angustia sostenida. Sostenida porque el estímulo no cesa, pero ese estrés está también interactuando con la genética del organismo y hace que si traemos una carga genética que por sí sola no se manifestaría como enfermedad, con la angustia se nos están manifestando enfermedades por carga genética, diabetes, depresión. La depresión tiene una base genética muy importante, consumo de sustancias. Eso es lo que creo que está pasando. No estamos teniendo la respuesta adecuada todavía. Si ya la tuviéramos, no pasaría todo esto. Pero incluso más, porque podríamos hablar de una epidemia de inflamación, porque el estrés genera que se dispare el cortisol, se inflaman los órganos, entonces la gente está permanentemente inflamada, no tiene claridad mental, porque el cortisol no te deja pensar, tomar decisiones claras, tener una inteligencia emocional, desarrollar. El cortisol puede hasta psicotizarnos, hacer que tengamos sintomatología psicótica, alucinatoria y demás. A ese nivel puede llegar el tema del cortisol. Pero acá el tema es efectivamente una respuesta inflamatoria global
pero sostenida, porque la respuesta inflamatoria es el equivalente a la respuesta justamente de angustia. Es como el organismo biológicamente empieza a reaccionar. Esa es la respuesta inflamatoria y que va mediada por la inmunidad. Inmunidad a partir sobre todo de sustancias. Hay una inmunidad que se llama celular, que son los glóbulos blancos y demás, pero es la respuesta de defensa en la parte física del organismo. Y la angustia es la respuesta desde el punto de vista emocional, y la interacción de ambas puede retroalimentarse favorable o desfavorablemente. Usted señala el efecto desfavorable de la angustia en el efecto inflamatorio en el organismo y nos hace más vulnerables a la enfermedad. No nos conviene andar angustiados porque nuestras defensas están bajas por la angustia. Entonces, pertinente esa aclaración. Estamos cerca del primer corte. Adelante. Más bien ya estamos en el primer corte. Pero no quiero dejar de tocar la idea para retomarla de este problema puede ser de largo plazo también. Puede ser de corto y de largo plazo. Y en algunos casos de muchos años. Y entonces la gente vivimos ¿con qué inflamado? Inflamados crónicamente. Vivimos inflamados crónicamente. Ahorita regresamos. Consultoría y sesiones de coaching especializadas, enfocadas en el post-coronavirus time. Sesiones tanto individuales como grupales, diseñadas acorde a la situación específica de cada caso. Manejo de crisis, evolución y creación del futuro para ti y tu organización. Luis Fernando González, consultor y coach reconocido con amplia experiencia en el mundo empresarial, actual director del blog Coaching en México y Galería Coaching México TV. No estás solo, todos podemos reiniciar en este cambio. Post-Coronavirus Time. Contáctanos. Bueno, ya estamos de regreso con el doctor Alcocer Lujambio, un excelente psiquiatra a quien le agradezco mucho y quiero comentarles que por supuesto es mi psiquiatra y agradezco tanto esta situación. Estábamos hablando, doctor, de que vivimos entonces con una cortisona por la angustia que nos provoca inflamaciones que nos afectan y esto puede durar años y así vivimos. Así es. Y así vamos caminando en la calle y los que decimos que el COVID ya está pasando, pues no está pasando. No, eso es una negación. Obviamente es una negación y efectivamente así estamos en la calle. ¿Qué significa eso? Que no hemos resuelto el problema. No lo hemos resuelto por lo menos al nivel ideal de que no estuviéramos en esas condiciones del efecto adverso de la angustia. Ya dijimos que es un efecto de sobrevivencia primero que nada que nos protege, pero también nos puede dañar cuando hay un efecto sostenido de esto. Entre otros, la secreción constante, elevada del cortisol como uno de los varios factores que hay en el organismo en la respuesta adaptatoria, porque cortisol, adrenalina, tiene un efecto sobre el organismo y un efecto que es el más típico, no nos asustamos, empezamos con el corazón latiendo muy rápido, lo que llamamos taquicardia. Se nos puede subir la presión, cuantísimos padecimientos existen hoy en día, también reconocidos hace muchísimos años, que derivan de la angustia sostenida. Hay en la presión arterial alta de la sangre, la hipertensión, una condición que se llama hipertensión hiperreactiva. El individuo se le reconoce como una persona hiperreactiva, como sobresensible. Entonces, con cualquier cosa, pum, va para arriba su presión. Y es impresionante cómo, hablado o en un momento dado un ansiolítico según la inminencia de la necesidad, les baja la presión en automático. Y otros casos ya son diferentes, pero claramente las sustancias, como está describiendo María, sí son factores que están presentes y se traducen a lo que usted dice. No estamos del todo bien. Podríamos decir entonces que andamos enfermos o no tan sanos mentalmente y por lo tanto no tan sanos físicamente porque el factor emocional está incidiendo en esto. ¿Por qué la gente no hablamos de esto? No hablamos porque sentimos miedo y la respuesta humana que se conoce desde la historia es que lo que no sabemos nos amenaza más. Por eso es que lo ocultamos. En lo cotidiano también como capacidad psicoemocional, una manera de entenderlo son los planteamientos de la psicodinamia que se refiere a cómo la emoción, en ese concepto, tiene tres estructuras
Una es la estructura biológica, la respuesta biológica, donde miden precisamente las sustancias para todas las emociones. Otra es el factor cultural, que obedece a cada momento en el cual estemos, donde nos va a decir esto es bueno o esto no es bueno. Esas normas que nos reprimen, porque ese es el efecto que tiene el super-yo, se llama esta estructura, es decir, esto está bien, esto no está bien. Una una respuesta básica, espontánea, eructar, pero se nos enseña que no eructemos en determinados espacios, entonces aprendemos a posponer, viene una represión. Eso es un concepto educativo. La educación es un proceso de reprimir para conducir, para buscar un determinado fin. En este caso, es una educación, esta estructura, de cómo vas a funcionar respecto a los valores de ese grupo, de esa sociedad, de esa colectividad. Y la interacción del super-yo con lo biológico, que es la que modera, controla, integra y adecua, ese es como nos decían que sintetiza lo que estamos hablando, eso es lo que se llama el yo. Es lo que vamos desarrollando de más habilidades desde que somos muy chiquitos, que reaccionamos básicamente biológicamente, a cuando ya reaccionamos diferente en la edad adulta, presumiblemente más adecuadamente, porque habrá un sector que sí lo hace, pero nadie puede presumir de que siempre hemos reaccionado adecuadamente. Para eso es la adaptación precisamente. A grandes rasgos, para mí esa es la razón por la cual ocultamos. Entonces, nuestro propio psiquismo nos hace que neguemos el COVID. Hay gente que dice el COVID no existe. Sí, dice, no qué existe, interesante. no me vacuno. Sí, total. Porque, mira, porque si te escucho bien, lo que nos estás comentando es que nosotros como humanos somos un laboratorio andante que a partir de pensamientos y experiencias generamos sustancias que nos benefician y nos nutren o nos envenenan y nos destruyen. Entonces, en términos de inteligencia emocional, ¿qué tan preparados estamos de acuerdo a los síntomas que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Porque hay esta negación y entonces, ¿qué se está haciendo para educar a las personas a manejar estas emociones que nos están destruyendo, pues en muchos casos, ¿no? Claro. Sí es una respuesta la que hay de sustancias, que la sustancia no es específica a me amenaza el COVID, me vivo amenazado. O sea, es una reacción más en función de lo que amenaza. Ya el concepto de tengo miedo del COVID ya es una adquisición más intelectual. Ya le ponemos como ¿por qué es que tengo miedo? Ahora, ese efecto inmediato sostenido puede tener efectos lo que llamas toxicidad o envenenamiento, puede tener un efecto adverso, negativo, no conveniente, no saludable. Veneno da un poco más la idea de que traemos venenos encima, ¿no? No es tanto, es la magnitud de la respuesta según el estímulo. Entonces, si hay una condición de angustia súbita, de golpe, viene la taquicardia, viene la hipertensión, puede hacer que me pueda morir en esa respuesta, pasa por supuesto. ¿Por qué? Porque ya tengo un problema previo de tipo coronario y me sube la presión, afecta la circulación coronaria, puedo tener un infarto y me puedo morir. No le pasa a todo mundo, pero claro que puede pasar. Ahí está la interacción con otras condiciones de tipo biológico, también llamadas enfermedades, donde esa situación puede ser completamente adversa hasta morirnos, o quien tenga la capacidad dentro de su temor, tengo miedo a enfermarme y tengo miedo a morirme por COVID, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Ahí es donde entran otras de las capacidades para justamente integrando lo que es emoción con intelecto. Porque tú hablas de inteligencia emocional, ahorita lo vamos a ampliar también. Cuando hay un adecuado balance de lo que llamamos intelecto y emoción, tenemos una mejor respuesta. Se ha categorizado ahora como inteligencia emocional. No me quiero extender en este momento, lo vamos a hablar más adelante, pero nada más adelanto. No puede haber inteligencia si no hay emoción. Hemos estado muchos años, mucho tiempo, con un concepto mal entendido de inteligencia. Y de ahí es donde surge ese énfasis que se hace, que no sale desde la perspectiva médica, sale desde la perspectiva precisamente del área de ustedes, la perspectiva de lo que es un adiestramiento, una orientación, el famoso coaching, en fines muy específicos, de tipo empresarial. Todo va ligado al entorno. Las enfermedades también está clarísimo cómo obedecen al tiempo y circunstancia, según la evolución también de la humanidad.
claramente mucho lo que vivimos hoy en día es efecto de la revolución industrial. Hablamos de siglo y medio, más o menos un poco más de siglo y medio, y todavía tenemos eso. Y actuamos en base a conceptos y definiciones que no nos las cuestionamos y todavía seguimos haciendo definiciones que más bien nos atoran, que nos permiten salir adelante. El famoso entorno. El famoso entorno, centralísimo, súper central. Súper central. Oiga, yo tengo la impresión de que la gente en general no ve el entorno completo. Y nuestro entorno tiene tal velocidad de cambio hoy y tal amplitud de cambio. Ese es otro punto muy importante. Que ubicar solo COVID como el gran disparador tal vez, pero se movió todo el entorno. Se movió muchísimo. Con usted está señalando la gran cantidad de información que no podemos procesar. No estamos adaptados. Tendría que ser, si las adaptaciones humanas van siendo en plazos de miles de años, no nada más humanas, de seres vivos. Ahora, cuando cada 6 meses o más rápido hay que cambiar el teléfono, el programa, y no sabemos la nueva programación, ¿cómo nos llaman? Actualizaciones, ¿no? Entonces uno está medio aprendiendo, todavía no lo acaba de aprender, y de repente otra actualización. Y eso nos angustia también, nos frustra, nos devalúa a nuestras generaciones. Nos sentimos los grandes fracasados, de que no nos ha servido la experiencia. Y es literal. No nada más me pasa a mí, a mucha gente. Sí, los baby boomers, ¿no? Los baby boomers, porque nos agarra como adultos. Pero eso está pasando con todos, porque hay efectos de que los niños, ya el otro día leía que hay ya una categorización. La categoría también tiene efectos positivos o negativos, también lo vamos a ampliar. Pero ahora están hablando de pandemiers. Son niños que están naciendo a los 5 años. Y otra, la generación del cemento. O sea, los rucos, como se nos llama, ya no nos entra. Entonces, una característica es el cemento. Estamos anquilosados. Ah, ya. Y se nos categoriza como generación cemento. Del cemento. Pero ya lo hablaremos. Y entonces la información es clave. Pero no cualquier información, ¿o sí? No, exactamente. Claro que la información es clave. Tan clave que para mí es el recurso fundamental. Sí nos sirven las vacunas, sí nos sirve la higiene, pero para actuar eficientemente, para buscar el mejor resultado posible, necesitamos tener información. Ahora, la información está, el tema es cómo la manejemos. La información se produce constantemente. Eso hace que precisamente vayamos reconsiderando, vamos afinando los conceptos. Los conceptos se transmiten de cómo lo vamos haciendo. Pero surge un concepto nuevo a partir de la información, se va a incorporar. Pero ahora viene otro tipo de circunstancia. ¿Qué estamos buscando con el COVID? Como grupo humano, ¿solamente la salud? ¿O buscamos verlo, o vemos, no buscamos, como otro nicho de oportunidades? Un lenguaje muy de la economía y de la administración. También de coaching, por cierto. También de coaching. Es clarísima cómo la pandemia, y lo hemos visto en los noticieros, es un nicho de oportunidad en las empresas farmacéuticas. Es impresionante, y no nada más el COVID. Yo le puedo hablar del área precisamente psiquiátrica, cómo las clasificaciones se van orientando específicamente a generar más padecimientos. En lo funcional, realmente son padecimientos inventados para tener medicamentos nuevos. Está claramente manejado eso. Padecimientos inventados. Sí. Se desglosan los cuadros anteriores, se reacomodan para decir esto es diferente, a lo mejor por una coma, exagero, pero por una palabra. Cambia el concepto, por lo tanto. Y además, como paralelo ha venido en la investigación biológica una situación donde los medicamentos psiquiátricos, que también tienen su leyenda negra, pero hay que hacerles el espacio que también tienen posibilidad de beneficio, realmente unos pueden servir para muchas cosas y depende de cómo hemos definido la enfermedad mental. Se ha visto más integral, pero si tenemos una buena información y la manejamos con certeza, lo vamos a ampliar. Certeza es que tengamos también una capacidad valorativa de qué es lo correcto. Por si yo mi información la manejo para poder vender, ya no estoy actuando correctamente. Ni éticamente. Claro que no. Tenemos un problema en el mundo de ética es un problema enorme. ético, por supuesto que es un problema ético. Ese es el punto central de lo que quiero señalar con esto.
y de paradigmas también, porque en la antigüedad, por ejemplo, con Hipócrates, la atención de la salud se basaba en cómo conservar la salud, cómo crear salud, cómo no enfermarse, y era otro enfoque basado en el positivismo, en el vínculo entre el médico y la persona. Y central eso también. Distinto a ello, en la actualidad sí vemos una industria de la enfermedad que se basa en seguir creándola y en, ¿cómo se dice?, perpetuarla. Entonces tenemos una cultura de la enfermedad que tiene un paradigma, y en este sentido, en cuanto al entorno y en cuanto a los síntomas que vemos y en cuanto al propio ser humano, creando, ¿no? Porque nos estamos estrellando de frente con una realidad. O sea, la industria farmacéutica no está dando respuestas a las crisis y a las preguntas más importantes. Respuestas honestas no lo está dando. Exacto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son las preguntas que nos está haciendo falta hacernos? Ahora vamos, porque ya estamos en tiempo, exactamente. Claro, claro. Sí. Regresamos con la información, la ética y las oportunidades y, por supuesto, la inteligencia emocional. Claro. La medicina que está mencionando respecto a Hipócrates es una medicina lo más cercana al hombre, en función del hombre y de su entorno, su naturaleza. Pareciera que toda la educación ha estado enfocada en el hacer, y el ser donde quedó. ¿Y por qué nos confundimos? ¿Por qué no pensamos un poquito más allá? No me siento bien, ¿por qué me está pasando esto? Hace poco más de un siglo, dijo: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.